Vamos a hablar sobre la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando esta semana con honestidad. Honestidad. Esta es una de esas virtudes que es a veces mal entendida y dentro de la historia de la iglesia cristiana ha sido bastante discutida. Vamos a definir honestidad como andar y comunicarse en armonía con Dios. Andar y comunicarse en armonía con Dios. Y la definimos así porque honestidad no significa decir siempre, en todos los casos, toda la verdad. La Biblia presenta algunas ocasiones en que la gente miente y Dios recompensa. Dos de esos casos bastante notables son las parteras en el caso de los egipcios. El faraón manda que las parteras, cuando nazcan niños judíos, los maten. Y entonces cuando el faraón viene y les pregunta que por qué no las están matando, las parteras mienten y dicen que porque las mujeres judías son muy vigorosas y dan a luz antes de que ellas puedan llegar al parto, lo cual no es cierto. Las parteras estaban protegiendo a los niños. Otro caso es cuando Rahab esconde a los espías, luego entran a casa de Rahab y Rahab dice, sí, es cierto que vinieron a mí, pero no sé dónde están ni a dónde se fueron, y esto no era cierto. Y en ambos casos Dios, en vez de enjuiciar la mentira, recompensa la acción. Lo mismo podríamos pensarlo hoy cuando hablamos acerca de las iglesias que son perseguidas. Si tú llegaras a un lugar donde se congrega una iglesia y de repente perseguida y de repente te atrapan, decir, sí, soy un cristiano y te voy a dar exactamente la dirección y los nombres de todos los creyentes que se congregan conmigo, no sería honesto. ¿Sí? Entonces vamos a definir honestidad como andar y comunicarse en armonía con Dios. Nuestro versículo está en 2 Corintios 8:21. 2 Corintios 8:21 dice, procurando lo honesto, no solo delante del Señor, sino aún delante de los hombres. Procurando lo honesto, no solo delante del Señor, sino aún delante de los hombres. Y entonces, a fin de sustentar esta definición, vamos a ver tres ideas. Número uno, Dios es el estándar de la verdad. Dios es el estándar de la verdad. En Isaías 45:19, Isaías 45:19 leemos, yo el Señor solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Sí, lo único que sale de mi boca es verdad. Isaías 45:19. Dios habla verdad porque Él es esencialmente, en la esencia de ser justo y verdadero. No es que Dios se ajuste a algún estándar de verdad, no es que Dios diga, este es el estándar de verdad y yo voy a hablar conforme a eso, sino que más bien Dios mismo es la verdad. Y entonces todo lo que Él habla es verdad. Sí, esto lo vemos repetido en los labios de Jesús, en Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Entonces, por implicación, todo lo que Dios dice es verdad, todo lo que Él revela es verdadero, todo lo que Él hace es coherente con la verdad y Él nunca puede ser falso. Entonces, cuando Dios nos llama a deleitarnos en la verdad y nos llama a hablar en verdad, básicamente lo que está haciendo es llamándonos a imitarlo. Sí, y esto es importante. Cuando le decimos a los niños, tienes que decir la verdad, tienes que deleitarte en la verdad, rechazar la mentira, estamos llamándolos a imitar a Dios y rechazar todo aquello que no es Dios o no glorifica a Dios. ¿Sí? No estamos llamándolos a decir toda la información que hay en su mente. Entonces, número uno, Dios es el estándar de la verdad. Número dos, la verdad se practica, no solo se habla. La verdad se practica, no solo se habla. La Biblia en realidad nunca separa comunicarse verazmente de ser veraz. O sea, el que habla verdad es veraz, si no hay otra forma. ¿Por qué? Porque la verdad bíblicamente no es un concepto o una idea, sino que ya vimos que la verdad bíblicamente es una persona. Y entonces, toda verdad verdadera viene de, se relaciona con y sirve a Dios. Eso quiere decir que cuando tú y yo estamos actuando en línea con lo que la Biblia nos llama a hacer y en línea con el Evangelio, estamos actuando
verazmente. La honestidad entonces no es algo que tiene que ver nada más con nuestra boca, sino que se extiende a nuestras acciones. Y aquí algo que puedes tocar importante, sobre todo con los más grandes, es el tema de hipocresía. Generalmente en nuestra cultura entendemos un hipócrita como alguien que hace lo que no siente hacer. ¿Sí? Es decir, fulanito no es de mi agrado, pero finjo y lo trato bien y le sonrío, pero no es de mi agrado. Y diríamos, es que está siendo muy hipócrita. Pero en realidad, hipócrita es aquel que hace lo que sabe que no debe hacer conforme a la Biblia. Voy a poner el mismo ejemplo. Fulanito no es de mi agrado, pero la Biblia me llama a amarlo. ¿Debo de amarlo? Sí. ¿Aun cuando no sienta amarlo? Sí. ¿Es hipócrita hacer acciones de amor sin sentirlas? No. Sí, si es Lewis dice, no te preocupes por si amas o no a tu hermano. Trátalo como si lo amaras y pronto te darás cuenta que ya lo estás amando. ¿Sí? Entonces la hipocresía no tiene que ver con tengo que seguir a mis sentimientos. ¿Sí? La hipocresía tiene que ver con sé lo que la Biblia dice, pero hago lo opuesto. ¿Sí? Sé a lo que me llama, pero lo ignoro. O sé lo que la Biblia me llama a hacer y lo hago por los beneficios que puedo obtener de Dios, no por amor a Dios. Sé lo que debo hacer y lo hago, pero por los beneficios que creo que puedo obtener, no por amor genuino a Dios, no por agradecimiento a su obra. Y entonces estoy viendo a Dios como algo útil para mí, algo que me puede servir. Y por último, la honestidad tiene que ver con el corazón más que con las palabras. La honestidad tiene que ver con el corazón más que con las palabras. Santiago 3:14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Santiago 3:14. Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Entonces, fíjate lo que está diciendo Santiago. El problema aquí es un problema del corazón. ¿Sí? Si hay celos amargos y ambición, eso te va a llevar a arrogancia y mentira. ¿Sí? Entonces, la honestidad en su centro es un tema de adoración. O adoramos a Dios o adoramos a algún ídolo. O nos comunicamos en sintonía con Dios o en sintonía con el príncipe de este mundo. Lo que va a dictar nuestras palabras y nuestras acciones es aquello a lo que le estamos rindiendo adoración. Entonces, por ejemplo, si Dios conoce a una persona que dice, no, es que yo soy muy honesto, la verdad, yo digo las cosas así como las pienso, y luego de repente empieza a decir cosas sin considerar a la persona frente a ella, haciéndola sentir mal o hiriéndole en el proceso. En realidad lo que está pasando es que su ídolo muy probablemente es el mismo, su ego o su reputación, y está dispuesto a aplastar a otros para mantener la suya. ¿Sí? La honestidad tiene que ver con quien adoramos. Por ejemplo, hablábamos de las parteras hebreas, ¿no? Y de Rahab. En ambos casos se nos dice que hicieron lo que hicieron porque temían a Dios. O sea, lo que las motivó en ambos casos a proteger la vida de otros, aun cuando eso significara ocultar la verdad, era el temor de Dios. Y entonces ambas son recompensadas por Dios, tanto las parteras como Rahab, mostrando que Dios aprueba lo que están haciendo. ¿Sí? Y Dios entonces usa estos pasajes, entre otros, para mostrarnos que la comunicación debe de ser, en primer lugar, incondicionalmente verdadera y fiel a Dios, pero condicionalmente verdadera y fiel a cualquier otra persona. Primero es incondicionalmente fiel y verdadera hacia Dios, incondicionalmente verdadera y fiel hacia Dios, perdón. Y condicionalmente verdadera y fiel hacia los demás. De nuevo volvemos al ejemplo de la iglesia perseguida.
Si tú estuvieras ahí y te capturan, la verdad tiene que ser condicionalmente verdadera y fiel primero hacia Dios. Y eso significa entonces que yo primero voy a proteger aquello que Dios me llama a proteger, en este caso, la iglesia, a los hermanos. Si eso significa que voy a tener que quedarme callado o negar que sea algo que en realidad sé, eso es lo que voy a hacer. La honestidad tiene que ver siempre primero con nuestro corazón, y algo que debemos de enfatizar con los niños es la verdad siempre debe hablarse en amor. Amor primero hacia Dios y luego hacia los hermanos.